Muy bien, colegas, muy buenas tardes. Tengo el agrado de iniciar la sesión número 19 de los Jueves Mineros. Eh, Hace 6 meses atrás no pensábamos que esta actividad iba a ser un acierto, pero realmente ha sido un acierto bastante importante. La participación de los colegas, la presencia en estas Jueves Mineros ha sido notable, un promedio cercano a 150 en cada ocasión. Hemos buscado temas bastante variados, bastante variopintos, como muy buenos expositores, como el expositor que tenemos hoy día. Y antes de entrar a presentar al expositor y a decir su tema, digamos que todos lo saben, quería hacer un poco de propaganda. La propaganda es importante cuando hay colegas que están presentes, y la propaganda está asociada a comentarle que por favor vean lo bien que viene la convención 70ª del instituto. Muy bien preparada, con excelentes expositores, con 14 plenarios, con 82 charlas de primer nivel. El trabajo que hizo la comisión y que hizo tanto la comisión técnica que lidera el instituto como la comisión formal que lidera AMSA, digamos, ha sido muy buena, de muy buena calidad. Los plenarios están hechos por los CEO más importantes que tiene nuestro país en minería, para contar realidades mineras, no para contar, para pelearse el ombligo, sino para mirar sus desafíos, sus aciertos, sus dificultades. Y finalmente, y esto va para todos los que somos un poco más viejitos, la conferencia virtual es súper amistosa. Es prácticamente, da lo mismo que uno anduviera físicamente por lo que va a ser una conferencia normal, digamos, con salas, con plenarios, con salas, con información, con reuniones, con ir a mirar a los proveedores, etcétera. Todo va a ser muy amistoso, muy fácil de llevar. No hay que tener, como se llama, un doctorado en informática para entrar, para salir, para volver a entrar, para volver a salir, para cambiarse sala, para hacer todo tipo de cosas. Lo que uno hace normalmente en una convención habitual, lo vamos a poder hacer acá perfectamente bien a través de pantalla. Así que por favor, les pido a los colegas que están en este momento conectados que piensen en inscribirse, porque esta convención va a ser de primer nivel. Terminada la parte de propaganda, paso a anunciar la reunión que nos convoca. Hoy día el título tiene Minería y Constitución Política de Chile, y está siendo dictada por un abogado muy querido por la gran mayoría de nuestros socios, que lo conocen bastante bien. Cristian Quincio es abogado de la Universidad de Chile, con posgrado en The Fletcher School of Law and Diplomacy, mediante la beca Fulbright, profesor de Derecho de Minería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y MBA de la Industria Minera de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma casa de estudio. Socio fundador de Quincy y Compañía, asociado con Enríquez y Novoa. Concentra su actividad en prestar asesoría en temas de minería, ingeniería y construcción, tanto de tipo corporativo como de resolución de controversia. Es actualmente árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, la CAM. Fue consejero jurídico Feld Dodge Corporation, hoy Freeport McMurray, y de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. Se ha desempeñado como abogado consultor de diversas compañías, tanto en Chile como extranjero. Ha participado activamente en los negocios internacionales relacionados con proyectos mineros, tanto de Chile como de otros países de Latinoamérica. Yo conocí a Cristian cuando, en un intento bastante raro, Codelco se alió con BHP Billiton para formar una empresa que se llamaba Alliance Copper. Y en realidad era muy difícil poder manejarse una empresa con dos socios que eran tan disímiles. Bueno, ahí lo conocí bastante, como se llama, a Cristian, su capacidad para poder hacer entender a dos llamémosle, elefantes mineros, de cómo ir por la misma senda. Ok, señores, dejo a ustedes, como se llama, Cristian Quincio. Muchas gracias, Cristian, por esta exposición. Primero, muchas gracias, Juan, por la presentación.
Segundo, decir que me siento muy honrado de estar con ustedes esta tarde. Le tengo especial cariño a los ingenieros de mina. He tenido la suerte de ser profesor tanto del Departamento de Ingeniería de Minas en pregrado por más de 6 años, que dejé recién en el 2018, y también me tocó la suerte cuando Cristian Moscoso era el director y dirigía el programa de Economía Mineral, el programa de posgrado con la Universidad de Curtin, de ser profesor de esa escuela de posgrado durante muchos años también, y hacerle clase a distinguidos ingenieros de minas. Por lo tanto, he tenido un contacto permanente con la profesión de ustedes, no solamente desde el punto de vista de trabajo, sino que desde el punto de vista de las preparaciones. Y me he sentido muy a gusto, muy honrado y muy feliz de hacerlo. Bueno, hoy día estamos con esta invitación para conversar de la minería y la Constitución. Y voy a permitirme compartir una presentación que preparé para estos efectos. Ustedes me dicen, por favor, las opciones de presentación, duplicar presentaciones o no. Eso es. ¿Ya? Primero tienes que subirla, Cristian. Voy a partir diciendo que para poder... Cristian, sí. Todavía no aparece tu pantalla. No sé qué pasó. Tienes que compartirla. Tienes que compartirla. Déjame, estoy tratando de compartir, no sé qué me pasó ahí, espérate. Obviamente que algo pasó con esto. Déjame tratar de volver atrás. Siempre me pasa lo mismo con Zoom. No sé por qué. ¿Qué pasó aquí? Traté de compartir y me salió más mal. A ver. Ahora no sé cómo salirme. Cierra el compartir pantalla como si fueras a terminarla de compartir y la abres de nuevo. El problema es que me compartir pantalla aquí. Espérate. Fin de la presentación. No sé por qué se desapareció. Aquí estaba. Ya. Ahora voy a tratar de compartir pantalla de nuevo. Se ve por un momento, ¿no? Sí, ahí está. Ahora en modo presentación. Déjame ir a... Uf. El modo presentación está abajo a la derecha. ¿Abajo a la derecha? Sí, donde lo hicimos recién, ¿te acuerdas? ¿Dónde está esta pantallita, mini pantallita? Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ahí. Esa. ¿Ahí está o no? Sí, y ahora arriba. Opciones de presentación. Opciones de presentación, aquí, ¿qué le hago? Duplicar. Exactamente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Voy a partir diciendo que para poder conversar sobre el dominio minero y las normas constitucionales mineras, conviene echarle una rápida repasada a lo que ha pasado en Chile desde la independencia de Chile en adelante a este respecto. Vamos a partir diciendo que cuando nos independizamos, el año 1810, y hasta bien entrado el siglo XIX, hasta 77, se mantuvieron vigentes en Chile las ordenanzas de Nueva España. Y esto es bien importante destacar, porque las ordenanzas de Nueva España o de México era la legislación de española en los países colonizados de Latinoamérica, que determinaban que toda la riqueza minera le pertenecía al soberano, al rey de España, sin perjuicio de que los particulares podían buscarla y podían aprovecharla bajo condiciones que le otorgara el soberano. Esta especie de dominio originario de la riqueza minera, que se radicaba en la corona de España, con la independencia de Chile y con la primera constitución chilena, el Acta Constitucional de Mariano Egaña del año 1833, no sufre cambios
Y el primer cambio que vemos a este respecto, lo vemos a propósito del primer Código de Minería Nacional de 1874, que repite, en cuanto al dominio minero, en lo que establece el Código Civil de Andrés Bello, que ya en el año 1865 decía que, y siguiendo con la tradición española, que el dominio originario ahora ya no era de la corona, sino que era el Estado de Chile, y que el Estado de Chile lo tenía con una calidad especial, una calidad de tutor, permitiéndose a cualquier persona buscar riqueza minera y aprovecharla con las condiciones o requisitos que estableciera, decía el Código Civil, y lo dice hasta el día de hoy, la legislación minera. La primera legislación nacional, como les digo, propia es de 1874. Y en 1874 era una legislación bastante curiosa, esta legislación minera, porque no nos olvidemos que en esos años la República se fundaba en su economía en un estado más bien, en una economía agrícola, por lo tanto no tenía mayor preferencia hacia el sector minero. Continúa el tiempo y la industria minera se comienza a desarrollar a fines del siglo XIX y especialmente con la guerra chileno-peruano-boliviana, con la anexión del norte de las provincias de Antofagasta, Tarapacá y la riqueza salitrera. Y ahí comienza la preocupación chilena real por el tema minero. Antes habíamos tenido desarrollos mineros, los desarrollos de La Plata, ¿no es cierto?, en Chañarcillo y otros menores, pero no habíamos tenido la importancia que llegó a tener la minería para Chile como lo tuvo a partir del término de la guerra del año 79, de 1879. Y comienza en esos años una verdadera vorágine y un hambre minero. Se desarrolla la minería del salitre y se dicta un segundo código de minería por allá por 1888, que ya le da más luz verde a la actividad minera frente a la actividad agrícola. Más que recordar la historia de los códigos, voy a recordar los hitos principales que ha tenido Chile constitucional minero, o similar a lo constitucional minero. La primera gran aproximación a la injerencia del Estado en la minería se da el año 1955 y se da a propósito del cobre y a propósito de la forma en que se exportaba el cobre por las empresas norteamericanas que explotaban los grandes yacimientos de Chuquicamata, Salvador y Teniente, que lo hacían a valores que estimaban convenientes sus casas matrices, y las verdaderas utilidades se producían en las casas matrices con la venta posterior que éstas hacían. Es así como se dicta en Chile la ley 11.828, llamada la Ley del Nuevo Trato. Y esta Ley del Nuevo Trato crea la Comisión Nacional del Cobre como un departamento del Banco Central de Chile, y la importancia que tiene la Comisión Nacional del Cobre es una doble fase. En primer lugar, porque le correspondía a la Comisión Nacional del Cobre visar todas las exportaciones que se hicieran de cobre por las empresas productoras del mismo, obligándolas a que las exportaciones se hicieran a valores de mercado. Y en segundo lugar, porque estableció un impuesto. El primer tributo que se le agrega a la minería cuprífera en Chile fue el año 1955, a propósito de la Ley del Nuevo Trato, y que se le aplica a las ventas, a las empresas que tuvieran producciones equiparables a lo que se consideraba en ese entonces gran minería. Pasaron los años y sale elegido a la presidencia, como presidente de Chile, don Eduardo Frei Montalva. Y dentro del programa de don Eduardo Frei Montalva se encontraba el intervenir la gran industria del cobre. Y la intervención de la gran industria del cobre
se hace en una primera fase que fue lo que conocemos como la chilenización de la minería del cobre. Muchos de ustedes la deben recordar, la ley de 16.425, que por allá por el año 1966 o 67, el 66, perdón, dicta la ley de chilenización del cobre, que significaba la participación del Estado de Chile como dueño inicial de un 25% y con los años debería haber llegado a un 51% de las compañías mineras mixtas en que se deberían convertir los yacimientos, las explotaciones de Chuquicamata, Salvador y Teniente. Y Exótica, que fue Andina posteriormente, que se metió en sin ser gran minería del cobre, en ese momento se decidió ingresarlo por quienes detentaban el dominio de la misma. Esta reforma significativa a las leyes mineras fue una verdadera reforma constitucional, no obstante no modificó la Constitución de 1925. No se incorporó a la Constitución ningún precepto, no obstante que en este mismo proyecto de ley, en que tuvo una destacada participación don Julio Ruiz Bourgeois, hermano del profesor Carlos Ruiz Bourgeois, que estuvo muchos años en el Departamento de Minas de la Universidad de Chile, fue redactada por él, y en esta ley se logró aprobar en el Congreso una norma que incorporaba el dominio estatal minero a la Constitución de la República de Chile por primera vez. Y esa discusión constitucional del dominio chileno quedó postergada. Y por lo tanto lo único que se hizo fue la chilenización. Como vemos, primero Nuevo Trato, año 55, enseguida la chilenización, el año 66. Y lo que también hay que tener presente, que la chilenización va de la mano de las inquietudes que tenían los países subdesarrollados de poder recuperar el control de sus recursos naturales. Inquietud que se ve ratificada por diversas resoluciones que se adoptan en el seno de las Naciones Unidas y que le reconocieron el derecho a los países subdesarrollados a obtener el control de sus riquezas naturales bajo las cuales se desarrollaba su economía en términos fundamentales. Y en Chile era el cobre. Lo primero que se hace entonces es la chilenización. Viene en la campaña electoral del año 70, 1970, de lo cual se ha escrito tanto en el último tiempo a propósito de los 50 años de selección, y recordamos que hubo 3 candidaturas, la de don Jorge Alessandri, la de don Radomiro Tomic y la de don Salvador Allende. Y 2 de esas candidaturas, la de don Radomiro Tomic y la de Salvador Allende, coincidían en un aspecto bien fundamental, en llevar más adelante la chilenización. Llevarla más adelante, que quería decir entrar de lleno a nacionalizar la gran minería del cobre. Pues bien, sale elegido el presidente Allende, es ratificado por el Congreso, y una de sus primeras medidas fue enviar al Congreso la ley 17.450, que fue aprobada el 16 de julio de 1971, y que es promulgada el 16 de julio de 1971, y lo que siempre hay que recordar que se aprueba por unanimidad en el Congreso de Chile. Vale decir, no obstante las divisiones que existieron en la campaña presidencial del 70, en los famosos 3/3, la ley de nacionalización de la gran minería del cobre fue aprobada en forma unánime. Y en materia constitucional, esta ley es fundamental. Y es fundamental porque por primera vez se incorpora a nivel constitucional chileno el tratamiento del dominio originario de la riqueza minera. Y se le incorpora a propósito del derecho de propiedad que estaba contemplado en el artículo 10 de la Constitución de 1925, y se incorpora como un tratamiento del dominio originario de la riqueza minera con 4 atributos. Los atributos son de que ese dominio es absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Absoluto quiere decir que tiene todos los caracteres del dominio civil, vale decir, uso, goce y disposición. Exclusivo, que nadie lo puede contrastar, nadie puede amenazarlo.
inalienables, que no puede transferirse, y imprescriptibles, que no puede perderse por el paso del tiempo por el Estado. Esta norma es bien importante porque al reconocerse el dominio del Estado sobre la riqueza minera originario, bajo estas características, se pasa en las siguientes disposiciones de la ley 17.450 a regular la nacionalización de las grandes empresas, de las grandes empresas extranjeras Chuqui, Salvador, Teniente y Andina, y se nacionalizan esas empresas con una diría, un gran punto de conflicto con las empresas, que fue que para determinar la indemnización o compensación que el Estado tenía que pagar, no se iba a considerar el valor de las concesiones mineras en primer lugar, por lo tanto, todo el valor de las reservas, recursos o lo que fuera que tuvieran, no se iba a considerar porque se consideraban que era del Estado y el Estado no tenía que pagar por lo suyo, y por lo tanto lo único que se tenía que pagar eran por las instalaciones. Y esas instalaciones se pagaban a valor libre, descontándole una rentabilidad excesiva por un factor que se estableció como el máximo que podían haber obtenido por año esas empresas, lo que conllevó a una nacionalización traumática para Chile, que culminó después del golpe de Estado con una negociación privada, que al comienzo fue secreta y que culminó con el pago de indemnizaciones a las empresas nacionalizadas. Pero como les digo, lo relevante es que por primera vez se incorpora a nivel constitucional el tema del dominio minero, con las características de absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Y algo importante es que la misma norma determinaba, enseguida del dominio, determinaba que existiría una ley que iba a clasificar la riqueza minera, para determinar cuál riqueza minera, excepción de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, tema de NAP, que viene de mucho antes, podían ser objeto de títulos mineros privados, vale decir, de concesiones. Concesiones que iban a tener carácter administrativo y que iban a contemplar obligaciones para el concesionario que tenía que satisfacer para justificar la mantención de la concesión en su poder. Esta frase, no se olviden nunca de ella, porque lo más seguro es que la vamos a tener que repasar en la futura discusión constitucional. En esta que dice, los derechos y obligaciones a que darán origen y la actividad que los concesionarios deberán desarrollar en interés de la colectividad para merecer amparo y garantías legales. Y enseguida dice, la concesión está sujeta a extinción en caso de no cumplirse los requisitos fijados en la ley para mantenerla. Esto es bien relevante cuando se habla de la concentración de concesiones mineras y el no uso de concesiones mineras y el abuso que se produce por algunos pseudo concesionarios tratando de paralizar proyectos de todo tipo, inmobiliarios y otros. Pues bien, llega el golpe de Estado, no se dicta la nueva legislación minera y por lo tanto sigue rigiendo el Código de Minería de 1932, y la Junta de Gobierno decide, ¿no es cierto?, no voy a dar estas normas que no son las más importantes. La Junta de Gobierno crea la Comisión Ortúzar para estudiar una nueva constitución, que es la Constitución de 1980. Y en esta Comisión Ortúzar se crea una subcomisión de minería, que estaba presidida por don Samuel Liro Valle, donde participaron muchos de los autores de la legislación actual minera, además de don Samuel, don Juan Luis Sosa y otros distinguidos colegas y jurisconsultos. Esta Comisión Ortúzar decide que lo más conveniente para poder volver a atraer inversión minera era echar pie atrás en lo que había hecho el gobierno de Salvador Allende en cuanto a la nacionalización del cobre, pero específicamente en lo que se refiere al dominio minero. Volver a algo parecido a lo que teníamos como costumbre en Chile bajo la legislación hispanoamericana y bajo el Código Civil y los códigos de minería anteriores. Y esta comisión le presenta a la Junta de Gobierno a principios del año 80, previo al plebiscito, el proyecto de constitución que incluía artículos respecto al dominio minero.
Ese dominio minero era cambiado de un dominio originario de carácter patrimonial, como es el que se tiene hoy día con estos 4 atributos de absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, por un dominio eminente. Y un dominio eminente significa que es un tipo de dominio que solo le da la facultad al Estado para disponer de la riqueza minera y para colocar requisitos para tal disposición. Por lo tanto, se quería hacer un cambio radical del mismo. Por razones que desconozco el detalle, pero que le escuché contar a don Carlos Ruiz, de quien tuve la suerte de ser su ayudante por allá por el año 1990, él me contó, y después hoy día está incorporado algo de esa historia en el libro Instituciones de Derecho a Minería de Alejandro Vergara Blanco, que la Junta de Gobierno, a petición en ese tiempo el coronel Fres, creo que era el coronel que dirigía Codelco, le convence al general Pinochet de que lo que se estaba proponiendo en materia minera no era bueno para Codelco, porque amenazaba su permanencia en el tiempo. Y amenazaba su permanencia en el tiempo porque al cambiar la naturaleza del dominio, las disposiciones constitucionales se aplican al pasado, al presente y al futuro. Y por lo tanto, al cambiarlas tan radicalmente, las empresas expropiadas podrían tener título para reclamar la devolución de lo que se le había expropiado. A raíz de este reclamo del coronel Fres, el general Pinochet toma la decisión de llamar a don Carlos Ruiz Bourgeois y le pide a don Carlos Ruiz Bourgeois que le prepare primero le pregunta su opinión sobre el proyecto. Y don Carlos Ruiz Bourgeois tenía una opinión negativa del proyecto y le dice que lo que se pretendía en el proyecto era contravenía los intereses del Estado de Chile y por lo tanto lo consideraba muy peligroso. Ante eso, el general Pinochet le pide que le redacte un articulado para la Constitución distinto a la de la Comisión Ortúzar. Y don Carlos Ruiz, muy sabiamente, determina 2 cosas y que también les pido que las recordemos para la discusión futura. En primer lugar, que no discutamos sobre el dominio del Estado de carácter patrimonial, porque es necesario el dominio patrimonial del Estado sobre la riqueza minera. Es conveniente mantenerlo. Pero al mismo tiempo, para alentar el ingreso de capitales a Chile o la inversión en minería, era indispensable crear la fortaleza de la figura de la concesión minera, darle una fortaleza tal que terminara o que hiciera imposible volver a los vicios que se habían cometido con la nacionalización del año 71, de que en caso que el Estado quisiera expropiar, no se pagara por las concesiones. Y eso hace que don Carlos Ruiz le presente a la Junta de Gobierno un proyecto de reforma constitucional que es el que conocemos hoy día, en el artículo 19, número 24, incisos 6º al 10º, que parte señalando, repitiendo el dominio de la ley de nacionalización del cobre, vale decir un dominio de carácter patrimonial, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Pero enseguida hace un vuelco y señala que una ley va a clasificar la riqueza minera entre aquella que puede ser aprovechada por cualquier persona con un título de concesión, y señala que esa concesión está protegida por la garantía constitucional del derecho de propiedad, y además que va a contemplar obligaciones y va a conferir derechos que van a estar establecidos en una ley orgánica constitucional. La Constitución del 80 contempla las leyes orgánicas constitucionales como el cuerpo legislativo que viene inmediatamente abajo de la Constitución. Y son leyes que requieren de un alto quórum para modificarlas, requieren de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para poder ser modificadas. Entonces, de esta forma, le daba un cierre al tema del dominio y al tema del derecho de los particulares, dándole una real fortaleza al derecho de los particulares. Eso es lo que se aprueba en definitiva en el plebiscito de 1980 y es lo que nos rige hasta hoy en materia de dominio minero. Hemos sido convocados para pocos días más para pronunciarnos sobre aprobar o rechazar la necesidad de una nueva constitución y el mecanismo bajo el cual dictarla o discutirla en caso que se apruebe esta consulta.
ajeno a mis convicciones íntimas, me parece que todas las predicciones apuntan a que hoy día debiera ganar el apruebo, sin mayor dificultad. Y también indican que debiera ganar la opción de comisión constituyente en lugar de una convención mixta. Por lo tanto, lo más seguro es que la noche del 25, la madrugada del 26 de octubre, nos vamos a encontrar con el resultado de un plebiscito que ha acordado entrar a conversar, a discutir una nueva constitución y entrar a discutirla desde el seno de una convención constituyente que tendrá que ser elegida en el próximo año, en el mes de abril. Bueno, esa comisión constituyente abre serias inquietudes sobre qué es lo que se va a discutir sobre el dominio minero. Voy a recordarles que la presidenta Bachelet, en su segundo mandato, al fin del gobierno, presentó al Congreso un proyecto de nueva constitución, y que ese proyecto de nueva constitución en materia minera no cambiaba absolutamente nada de lo que tenemos hoy día en la constitución actual, nada. Lo único que había que tener presente es que las leyes orgánicas constitucionales pasaban de ser leyes que requerían o que requieren 4/7 de congresistas para su aprobación a leyes que requieren mayoría absoluta solamente, ¿vale? Es decir, baja el quórum de aprobación. Pero no le introducía reformas a los preceptos mineros que tenemos hoy día en la Constitución en vigencia. La posibilidad que eso sea una realidad en la nueva convención constituyente yo la creo bastante reducida. Me imagino que va a haber una discusión sobre la minería. Y va a haber una discusión sobre la minería más que sobre el dominio minero, sobre la concesión minera y sobre los derechos que se otorgan a los concesionarios mineros. En lo personal, soy partidario de continuar fortaleciendo la institución de la concesión minera. Soy partidario de seguir fortaleciendo la industria minera. Pero creo que la industria ha sido muy reacia y ha sido demasiado conservadora en aceptar cambios a las regulaciones en vigencia que beneficien a todo el mundo. Voy a decir qué cosas creo que van a entrar en discusión. Va a entrar en discusión no el dominio estatal minero, con los caracteres de absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Lo que va a entrar en discusión es la concesión minera, en especial la satisfacción del interés público que justifique el otorgamiento de la concesión. Vale decir, la necesidad de que para mantener vigente la concesión no baste con el pago de una patente, sino que se requiera de actividad minera. Hoy día les recuerdo que la Constitución contempla la obligación del concesionario de satisfacer el interés público que justifica el otorgamiento, pero le dice a continuación que esa satisfacción lo puede hacer de modo indirecto pagando la patente. Y este pago de la patente como modo indirecto yo creo que va a estar en discusión. Y me atrevo a decir que esa discusión va a llevar a revisar lo que decía la Constitución del 25 modificada por la Ley 17.450, en el sentido de que los concesionarios deberían verse obligados a desarrollar labor minera para mantener su concesión vigente. Que ese es el interés en el otorgamiento de la concesión, no otro, y que ese interés tiene que satisfacerse realmente, efectivamente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay diversas formas de hacerlo. La más simple es manteniendo el origen judicial de la concesión y estableciendo un régimen de patente que tenga dos componentes, un componente fijo y un componente por inversión, que tenga que darse cuenta cada año de que se han realizado inversiones, lo que lleva obligatoriamente a depender del poder administrativo, de la administración para el cotejo o para la revisión de esas inversiones. Me da la impresión que se va a discutir y se va a volver a discutir algo que el presidente Lagos trató de incorporar y no fue feliz en hacerlo, que fue la regalía minera. Y yo les pido a todos que abramos las manos, abramos nuestra mente y pensemos en los beneficios que tiene una regalía minera. No pensemos en los
en los contras de incorporar una regalía minera como obligación de los concesionarios. Pensemos que hoy día el impuesto específico a la actividad minera, que fue en lo que se tuvo que transformar esta regalía que quiso hacer el presidente Lagos y que le falló por un voto fue el que le faltó para aprobar la reforma constitucional incorporada esta obligación de los concesionarios. Esta regalía minera hoy día es un impuesto, y los impuestos por regla general van a las arcas generales de tesorerías y no tienen destinaciones específicas. Bueno, una regalía minera tiene bastante más libertad y nos permitiría transformar a las regiones en aliados de la minería al contemplar que al menos una mitad de la regalía, que lo que se pague por regalía, va a beneficiar directamente a las regiones y la otra mitad va a beneficiar directamente a la educación a través de investigación y desarrollo, por ejemplo, que es lo que se quiso hacer el año 2004 sin éxito. Por lo tanto, yo creo que esta discusión va a estar presente. En lo que toca a la concesión minera, voy a decir lo que yo soy partidario, también está en la Constitución la existencia de dos tipos de concesiones de exploración y concesiones de explotación. Yo creo que la tendencia mundial es a tener un solo tipo de concesión, no dos tipos de concesiones, y que ojalá que se pueda conversar del beneficio de tener un tipo de concesión, que se da en todo tipo de cosas, para poder revisar que se cumple efectivamente el interés del constituyente, de que se satisfaga el interés, el que se evite la superposición de concesiones mineras con concesiones de exploración, que se evite el acaparamiento y el incumplimiento de la duración limitada de la concesión, porque eso no se está cumpliendo. Creo fundamental que se mantenga la garantía del derecho de propiedad tal como está hoy día al concesionario minero. Creo que es una herramienta fundamental para fomentar la actividad minera. Y ojalá que no entremos a discutir en mayor detalle esa garantía del derecho de propiedad, tal como está hoy día reglamentada además por la ley orgánica, que es muy satisfactoria al interés de los concesionarios mineros. A nivel constitucional, entre paréntesis, hoy día tenemos cinco incisos que tratan del dominio minero. El sexto trata del dominio originario, el séptimo del derecho de concesión, el octavo de la extinción por resolución judicial, el noveno de la garantía constitucional y el décimo de la forma del aprovechamiento de la riqueza minera inconcesible por parte del Estado. Yo creo que no es necesario tener 5 incisos constitucionales dedicados a la actividad minera, basta con 2. Uno del dominio originario y otro de la fortaleza del derecho de concesión. Y darle la protección constitucional ahí y dejar claro que nace y se extingue por resolución de los tribunales de justicia. Cuando hablamos de constitución también vamos a hablar de ley orgánica constitucional, que es la norma que es la más fuerte que tiene nuestra minería hoy día, la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Y también insisto que soy partidario de incorporar una regalía y creo que la inconcesibilidad del litio merece ser discutida. Aquí el Estado de Chile declaró la reserva del litio el año 1979 y curiosamente desde el año 1979 respecto al litio inconcesible el Estado de Chile no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho es algo reciente, otorgar un contrato especial de operación a una subsidiaria de Codelco para poder aprovechar el litio inconcesible en el salar de Maricunga. Contrato que se dio en el año 2018 y hasta el día de hoy no se ha ejercido, digamos, porque Codelco está negociando con otra compañía que tiene un proyecto en salar de Maricunga para ver cómo se asocia. Por lo tanto, el litio es un tema que, a pesar de que no pesa tanto en las arcas fiscales en materia de números hoy día, es una industria que vale la pena revisarla por los beneficios que le puede dar a Chile en materia de investigación y desarrollo. Finalmente, creemos que hay que refrescar el código de minería. Es un código que hoy día se mantiene, tiene algunos talones de Aquiles, como ser, por ejemplo, el cobro de la patente minera impaga, que se ha transformado en un túnel sin salida. No funciona tarde, mal y nunca, y por lo tanto la rotación de concesiones no se hace.
hay que limitar el abuso de los concesionarios mineros haciendo uso de la denuncia de obra nueva, que es lo que le da mala publicidad también a la industria minera. Creemos que el procedimiento de constitución de la propiedad minera es un procedimiento añejo y vetusto, que debería agilizarse. Creo que hoy día no es necesario, no obstante que tiene que seguir siendo judicial a mi juicio, se puede tener un procedimiento en línea bastante más ágil en concordancia con Senacovin y revisar el tema de la superposición de concesiones mineras. Finalmente, estos ya son temas muy legales, el tema de los contratos, pero hay un contrato que sí me interesa tocarlo, que lo tienen otros países mineros, que es el convenio de estabilidad tributaria para nuevos proyectos mineros. Creo que Chile debería contemplar, ya no tenemos decreto ley 600, pero deberíamos contemplar que estas inversiones mineras requieren de muchas condicionantes, y que una de las condicionantes más importantes es la mantención de las reglas bajo las cuales se aprueban. Y creo que esas reglas deberán mantenerse inalteradas por el tiempo que dure el proyecto, cosa que tienen países que compiten con nosotros como Perú, Argentina, Brasil y otros. Solamente para terminar, recordar el proyecto de reforma constitucional de doña Michelle, que no fue aprobado y que mantenía tal como está la situación. No obstante, reitero, creo que va a ser difícil mantenerse sin ningún cambio. Le agradezco el tiempo y quedo abierto a comentarios, preguntas, retos, etc. Gracias. Por favor, hagan las consultas por Zoom, perdón, me equivoqué. Hagan las consultas en forma escrita, digamos, y yo las voy transmitiendo a nuestro invitado y a nuestro expositor. Mientras ustedes hacen la primera consulta por chat, por favor, yo voy a hacer una primera duda que tengo para que Cristian la aclare, digamos. En ninguna parte de los análisis constitucionales que tú expones se trata el tema del impacto social de la minería en su entorno, específicamente algo que no es ley, pero que es una realidad, que es el permiso social para operar. Comunidades, en pleno pueden parar un proyecto, comunidades en marcha pueden parar un proyecto y lo paran bloqueando, haciendo cualquier cosa al respecto. Yo no sé si está pensado en alguna forma o alguien lo ha pensado, cómo manejar desde el punto de vista más legal, digamos, el permiso del pueblo aledaño, digamos, o los pueblos aledaños para que la concesión opere. Eso en el entendido de que estos permisos se dan, no se quitan, digamos, en la medida del comportamiento y conducta que tenga la empresa minera. Una empresa minera contaminante, una empresa minera agresiva, una empresa minera que congestiona, que cambia la vida de las comunidades, no va a ser nunca bien aceptada y va a haber siempre un revuelo, digamos. Y los revuelos, desgraciadamente, cuando no hay un cauce legal para poder manejarlos, se transforman necesariamente en tomas de camino, apedramiento, incendio y cuánta cosa no hay. ¿Hay alguna visión al respecto? Gracias por la pregunta, Juan. A ver, el permiso para operar o el permiso de la comunidad o el visto bueno de las comunidades, más que un tema de legislación minera, es un tema de legislación ambiental hoy día. Y se trata como las consultas ciudadanas, ¿no es cierto?, como parte de las calificaciones ambientales, al igual que las consultas indígenas. Por lo tanto, en la legislación minera el tema no se trata. Yo siempre digo que la legislación minera va a seguir una ruta que puede ser más o menos fluida, pero va a llegar a un puerto y va a llegar a un puerto no muy distinto de lo que tenemos hoy día.
pero hay que tener cuidado con las piedras que se ponen alrededor o por terceros en la ruta, porque las piedras que van a poner los terceros en la ruta se van a referir a temas ambientales, por ejemplo, un tema muy en boga, el tema de glaciares, por ejemplo, por temas comunitarios y por temas de comunidades indígenas. Ahora, el tratamiento de esos permisos ha sido materia de una discusión incesante entre ingenieros, abogados, en diferentes foros, en diferentes comunidades, y no hemos podido llegar a un punto de encuentro, no entre nosotros, sino que con los actores reales, con las comunidades. Las comunidades esperan mucho de los proyectos. Yo creo que una forma de abuenarnos con las comunidades es a través de un royalty minero que vaya a la región y en beneficio de esas comunidades. Ok, muchas gracias. Tenemos varios mensajes. Varias consultas. La primera de nuestra vicepresidenta, que pregunta: ¿por qué razón cree que hubo tanta oposición de parte de las empresas mineras respecto al royalty, siendo este un valor casi insignificante para el negocio minero? Mira, a ver, ¿de qué somos culpables? Yo me acuerdo cuando el año 2003, 2004 yo abogaba por el royalty minero en diferentes foros. Y lo que menos me dijeron, porque el típico insulto chileno, que era procomunista, por estar en favor del royalty minero. El royalty minero se aprobó como tributo y creo que ha sido absolutamente beneficioso para la industria minera. ¿Por qué hubo tanta reticencia? Por la misma reticencia que se ve hoy día en la industria minera, de que escuchamos a Sonami, escuchamos al Consejo Minero que nos dicen no hay que cambiar nada porque los inversionistas se pueden asustar y se pueden ir. Yo creo que esa asunción es absolutamente equivocada. Yo creo que si los cambios van en beneficio de la colectividad donde se encuentran esos proyectos, del país donde se sitúan y de los inversionistas no deberían tener ningún temor. Yo creo que los temores los creamos nosotros mismos. Esto me recuerda algo reciente, que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. El 10% que se aprobó, el retiro del 10%, ¿se acuerdan el comunicado que hicieron las ramas de la producción y del comercio? De que este era un atentado contra el derecho de propiedad, contra la Constitución, iba a traer serias complicaciones a la economía chilena. ¿Ha pasado algo de lo que temían? Absolutamente nada. Y hoy día, al contrario, están viendo los beneficios que trajo el retiro del 10%. Por eso hay que tener cuidado con los mensajes. Son muy peligrosos. Y fíjense que a propósito de estos mensajes, hoy día en la mañana, el director del Senajomín contaba que en el Congreso hay una especial antipatía hacia lo minero, precisamente por estas actitudes. Entonces decía, tenemos que tener cuidado con el Congreso actual, porque le tienen especial antipatía a lo minero, porque lo consideran un sector muy retrógrado que no quiere que le toquen absolutamente ni una coma para poder equilibrar la cancha. Ok. La segunda consulta es: ¿qué pasa con los mineros que no tienen ni los recursos ni las leyes de ayer? Y me imagino que le va a tener bastante, dificultades si tienen nuevas, nuevos tributos o nuevas complicaciones. ¿Qué pasa con los mineros pobres, en realidad? Bueno, hoy día los mineros pobres, los pequeños mineros, los mineros artesanales tienen un régimen de excepción para las patentes, ¿no es cierto? Y también no pagan el impuesto específico a la actividad minera. Y el impuesto específico a la actividad minera contempla una escala entre determinados límites de producción hasta llegar a gran minería, que es bastante satisfactorio para los medianos y pequeños mineros. Yo creo que cualquier nueva regalía debiera primero ser en reemplazo del impuesto específico a la actividad minera y contemplar una escala similar a la que existe hoy día. La gran diferencia va a ser el destino que se le va a dar a esos ingresos.
No, pero por ahí le parece que la pregunta va asociada con empresas mineras de gran tamaño que hoy día tienen leyes muy bajas y tienen recursos muy limitados y que posiblemente hoy día estén pasando incluso con precios del cobre del día de hoy al mismo, ¿cómo se llama? La de aquí Cocaco, digamos, y no puedan tener utilidades ni siquiera para pagar las inversiones ni cosas de ese tipo. Empresas mineras grandes no rentables, en resumen. ¿Se les va a aplicar un impuesto a las empresas mineras grandes no rentables? ¿Suena lógico? A ver, yo no estoy hablando de impuestos, primero que todo, estoy No, hablando, no, un una royalty de regalía. empresa. La regalía, yo creo que el royalty tiene que ser por tener un derecho a explotar riqueza minera. El monto de ese royalty tiene que ir en razón de una serie de factores, uno de los cuales la ley, los costos, etcétera. Pero si una empresa no es rentable en el largo plazo, es mejor que cierre las puertas. No es tan fácil como se me va a decir eso. Hay empresas como Sierra Gorda, como Caserones, que no son rentables en el largo plazo y que lo único que está haciendo es tratando de amortiguar gran parte de sus inversiones, digamos. Y no van a ser rentables. Y cierran las puertas peor todavía. Juan, estoy de acuerdo que no son rentables, pero están explotando un derecho, un recurso que es chileno. Y por ese recurso que es chileno están pagando un impuesto específico a la actividad minera. Y ese impuesto específico igual se le aplica hoy día. Ok. Ya entendí el punto. ¿Qué contenido debe tener la próxima constitución en la relación minería y agua? ¿Hay algún aspecto asociado con eso? No, porque lo que sí va a haber un cambio, y ya existe una corriente prácticamente de un sector grande de opinión pública. El agua, no nos olvidemos que el agua en Chile tiene un tratamiento distinto a la riqueza minera. El agua no le pertenece constitucionalmente al Estado, le pertenece a los privados, porque lo que se protege en la Constitución es el derecho de aprovechamiento de los privados. No hay una norma que establezca que el agua es del Estado. Y lo que se está luchando es porque existe una norma que establezca que el agua es del Estado, y esa norma no nos toca a los mineros. Lo que va a tocar a los mineros, o lo que trató de tocar a los mineros, fue la reforma bastante poco feliz que se quiere hacer al Código de Agua, incorporando unas limitantes al uso de las aguas del minero, que yo espero que no se aprueben, y que han estado sin aprobarse por 10 años. Ok, gracias. Respecto al conflicto entre Codelco y otra empresa privada en el Salar de Maricunga, ¿hay posibilidades que lleguen de acuerdo a su juicio o es un conflicto de larga data? Bueno, yo tengo entendido que ese conflicto hoy día es una negociación entre las dos para tratar de alcanzar un acuerdo y explotar en forma conjunta el Salar de Maricunga. No hay un conflicto en tribunales ni en ninguna parte, solamente hay negociaciones. Y yo espero que te lleguen a un final feliz, para Codelco especialmente. Ya. Otro consulta, la empresa privada tiene concesión pero no tiene derecho de extracción. ¿Cómo es posible que deba negociarse algo que no tiene favor para la empresa privada? A ver, no la entendí la pregunta. La empresa privada tiene la concesión pero no derecho de extracción en algunos casos. ¿Cómo es posible que deba negociarse algo que no tiene favor para la empresa privada? A ver, pero la concesión minera de explotación o pertenencia minera otorga el derecho de explotación, de extraer riqueza minera y de apropiarse de la misma. Por lo tanto, no existe esa situación. Solamente la concesión de exploración no permite extraer riqueza minera con ánimo de lucro. Ok. ¿Qué pasa con un minero que se ha clasificado la minería en 3 segmentos: gran minería, mediana minería y pequeña minería? La actual legislación propone un trato idéntico a los 3, segregados solo por la tasa dependiendo de la superficie manifestada. ¿Usted cree que se debe modificar este criterio futuro? Hoy día estamos hablando de patentes mineras o estamos hablando del impuesto específico a la actividad minera. Porque en patentes mineras se divide solamente en pequeña minería
y minería artesanal y el resto. No hay más divisiones. En patentes Ya. mineras. Y en metálica y no metálica. Y Ok. en impuesto específico a la actividad minera sí que hay una clasificación. Hasta 12.000 toneladas equivalente de cobre no se paga impuesto específico. Entre 12.000 y 50.000 hay una escala que se va pagando entre un 0,5 y un 4,5% de una ecuación que depende de varios factores, entre ellos la calidad del mineral, el precio, la rentabilidad, etc. Y de 50.000 para arriba hasta la gran minería que tiene sus propias reglas. Ok. Yo creo que eso debería mantenerse. Hay una consulta, digamos, que no logro entenderla, digamos, ya eran parte de la pregunta anterior que la escribieron en dos partes. Colegas, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Si no hay nadie más, ¿cómo se llama? Solamente nos queda darle un muy buen aplauso virtual a Cristian, digamos, y agradecerle mucho su excelente exposición y su muy buena respuesta a las consultas que le dimos. Y agradecemos mucho una visión fresca sobre una cosa tan compleja y antigua como es la legislación minera. Muchas gracias por tu sugerencia, muchas gracias por entregarnos tu visión muy descarnada, digamos, y te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, Muchas Cristian. gracias a ustedes por escucharme y por tenerme en esta reunión y les deseo todo tipo de éxito. Muchas gracias. Que esté muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, muy claro. Gracias, Gracias. Cristian. Buena la presentación. Muy buena, Cristian. Gracias. Gracias, Cristian. Hasta pronto.